Hermanos, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar reunidos en esta tarde. Siempre, hermanos, con un corazón lleno de gratitud hacia Dios, con un corazón abierto para escuchar también de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allí en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y de ese capítulo 1 vamos a considerar solamente el versículo 6. Santiago, capítulo 1 y versículo 6. Dice así, hermanos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El escritor Santiago, hermanos, nos está dando un consejo. Y el consejo dice, si vas a pedir, pide con fe, no dudes. Y en esta tarde, hermanos, ese es el tema que vamos a considerar. No dudes, no dudemos, hermanos. Y uno de los pasajes, hermanos, bíblicos más conocidos o más de los cuales se ha hablado en muchas ocasiones, es aquel pasaje, hermanos, que encontramos en las Escrituras cuando el apóstol Pedro, hermanos, empieza a dudar. Si no me equivoco, hermanos, creo yo que es uno de los pasajes que muchas veces se identifica con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque en este pasaje que le toca vivir al apóstol Pedro, se refleja, hermanos, claramente lo que a veces pasa en nuestras vidas. Unas veces, hermanos, queremos ser tan fuertes y estar tan llenos de fe, que somos capaces, hermanos, de querer hacer cualquier cosa. Porque confiamos mucho, hermanos, en la fe que decimos tener. Inclusive, hermanos, somos capaces hasta de caminar sobre el agua. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Confiaba tanto en su fe y pensaba que era tan fuerte su fe que él también podía caminar sobre el agua como el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, hermanos, cuando la barca de los discípulos estaba sobre el mar, y de repente ven, ya era de noche, hermanos, y ven, o ya era casi de madrugada, hermanos, ven venir al Señor Jesús, y que venía sobre el agua, y le dicen, es el Señor, y otros decían, se parece al Señor, y otros dijeron, es un fantasma. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua, haz que yo también vaya hacia ti. Y le dijo el Señor Jesús, ven, Pedro. Y hermano, lo maravilloso de la historia, hermano, la parte bonita de la historia es cuando Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Nadie había caminado sobre el agua, nadie era capaz de caminar sobre el agua, y Pedro sí lo hizo. Se creía, hermanos, con la fe suficiente como para poder hacerlo. Quiso ser igual que el maestro, hermanos, y caminó sobre el agua. Caminó sobre el mar, hermanos, sobre el agua del mar de Galilea. Y lo estaba logrando. Empezó a caminar. Pero dice la palabra de Dios que cuando empezó a caminar, empezó a ver a su alrededor, hermanos, y vio que había un viento fuerte. Y que la tempestad estaba fuerte. Y la duda, hermanos, empezó a llenar su corazón. Empezó a dudar. Y como consecuencia, hermanos, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y desesperado, hermanos, empieza a gritarle, Señor, sálvame, que perezco. Empezó a hundirse y empieza a gritar que lo salvase. Y el reproche, hermanos, o el regaño viene después, ahí en Mateo capítulo 14, hermanos, versículo 31. Jesús, hermano, le dice un regaño, hermano, dice, hombre de poca fe. Y le hace una pregunta. ¿Saben cuál fue esa pregunta? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Siempre recordamos a Pedro por esa parte. Pero también, hermano, me gusta recordar esa parte porque nadie fue tan valiente como Pedro para caminar sobre las aguas. Pero eso será ya otro tema de otra ocasión. Porque fue el último que se bajó de la barca.
Los demás no se hundieron. A los demás no se les reprochó porque estaban cómodamente sentados en la barca. Pedro sí se va. Pero le dice el Señor, dándole a explicar o tratando de explicarle a Pedro qué era lo que había pasado. Y Pedro dentro de su corazón, ¿qué me pasó? ¿Por qué empecé a tener miedo? ¿Por qué empecé a dudar? Porque tal vez la fe que él creía tener no era tan fuerte como él pensaba. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos en ocasiones, hermanos, nosotros? Habrá ocasiones en que hayamos dudado. Hay ocasiones, hermanos, en que nos encontramos en la cúspide de nuestra fe. Hay ocasiones, hermanos, que nos sentimos que somos bien fuertes. Hay ocasiones que sentimos que somos capaces de caminar ante cualquier dificultad. Hay ocasiones que nos sentimos, y decimos, yo estoy bien cerca de Dios, yo me siento bien fortalecido por el Señor, y nos sentimos tan fuertes que a veces vienen las dificultades y decimos, yo puedo sobrellevar esta dificultad, yo puedo llevar este problema, yo puedo sobreponerme a tal o cual obstáculo que venga a nuestra vida porque mi fe es muy fuerte. Y muchos de nosotros creemos que es así. Creemos que nuestra fe es tan fuerte. Pero de repente, hermanos, empieza a soplar un viento contrario, hermanos. Empiezan a levantarse las olas alrededor de nosotros. Empezamos a ver, hermanos, la tempestad. Empezamos a sentir que tal vez lo que nosotros decíamos o lo que nosotros creíamos tener no es tan fuerte como debiera de ser, hermanos. Y dudamos de nuestro Señor. ¿Y saben qué pasa, hermanos, cuando dudamos? Nos empezamos a hundir. Mi pregunta, hermanos, en esta tarde: ¿habrá alguna cosa que nos esté aquejando, que estamos padeciendo? ¿Habrá algo difícil que estamos pasando en nuestras vidas que nos hace dudar de Dios? ¿O habrá pasado algo en nuestras vidas, alguna experiencia que hayamos tenido que nos haya hecho dudar de Dios? Dudar, hermanos, dudar es de humanos. Los mismos apóstoles, hermanos, cuando se les anuncia que el Señor Jesús ha resucitado, que el Señor Jesús se ha levantado de la tumba, cuando se les dice a ellos, hermanos, algunos de ellos dudaban, dice la palabra de Dios, que ellos dudaban de que así hubiera ocurrido. Inclusive, hermanos, hay un momento en la vida del Señor Jesús en que tiene que enfrentarse, hermanos, a lo que viene, al sufrimiento, y les había dicho en repetidas ocasiones a sus discípulos, les había dicho que tendría que ir a Jerusalén y padecer bastante, hermanos, y sufrir, y hasta en esos momentos, hermanos, en una ocasión el apóstol Pedro le dice: Señor, no vayas, en nada te acontezca todo esto. Y en esa ocasión el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero tenía que sufrir y tenía que padecer, y dice la palabra de Dios que le decía que tenía que padecer muchísimo que iba a padecer. Y cuando se llega el momento en que está celebrando aquella última Pascua con sus discípulos, dice que tomó a sus discípulos y se los llevó al huerto del Getsemaní, donde comúnmente lo hacía el Señor Jesús. Y ya estando en el huerto ahí con sus discípulos, hermanos, toma a 3 de ellos y se los lleva apartados de los demás. Y empieza a orar el Señor, y les pide al Señor, dice: hay que orar para no entrar en tentación. Y cuando ya estaban orando, les pide que oren, dice que se despega de ellos como a tiro de una piedra. Y el Señor Jesús se pone a orar a Dios. Se pone a orar. El Señor Jesús sabía qué era lo que iba a sufrir. El Señor Jesús sabía qué era lo que iba a padecer. Y porque Él lo había dicho, dice: es que es necesario que vaya a Jerusalén y padezca mucho. Y sabía lo que iba a sufrir como ser humano, hermanos. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que le iba a doler. Él sabía que iba a estar angustiado, hermanos. Y empieza a orar al Padre. ¿Y saben qué le dice? Aún sabiendo Jesús lo que tenía que hacer, está en ese momento orando a Dios.
y le dice, Señor, Padre, dice, Abba Padre, como hablándole con cariño, papá o papito, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Ojalá que se pueda. Pero si no se puede así, que se haga como tú lo dices. El Señor Jesús, hermanos, está pidiéndole al Padre que si hay otra manera de hacerlo, que si no puede pasar ese momento, lo evite, no sufra, que se lo muestre. En pocas palabras diciendo, si hay otra manera de salvar al mundo, muéstramela, pero que no duela tanto. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor Jesús dice, me va a doler todo esto. Y le dice, Señor, muéstrame otra manera. Y dice la palabra de Dios que Dios no le contestó. Dice uno de los evangelistas que mandó un ángel que le consolara. Hermanos, así nosotros. El Señor Jesús estaba ahí viéndose como ser humano. Y como ser humano sabía que lo que iba a padecer iba a ser muy fuerte. El que lo llevaran a la cruz y que sufriera de esa manera, hermanos, iba a ser muy fuerte. El Señor Jesús lo habían profetizado Isaías en repetidas ocasiones, que le decía que iba a sufrir bastante. Y sufrió, hermanos, fue azotado, y los azotes, hermanos, arrancaron parte de su vida, arrancaron parte de su espalda, hermanos. Los azotes de aquellos soldados romanos eran tremendamente fuertes, hermanos, eran desgarradores aquellos azotes, y lo hicieron sufrir en serio, que casi lo dejaron, dice la palabra de Dios, que lo dejaron casi muerto. El hacerlo así, hermanos, el ser golpeado, el ser humillado de tal manera, hermanos, fue algo tan fuerte del Señor Jesús. El estar, hermanos, ahí y poner una corona de espinas sobre el Señor Jesús, el darle una vara, hermanos, y la gente pasaba y agarraba la vara y le golpeaba a Jesús con la misma vara. Y dice la palabra de Dios que no conforme con eso, hermanos, pasaban delante del Señor Jesús, y estaba el Señor Jesús después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado por la vara. Pasaban a unos, hermanos, y dice la palabra de Dios así literalmente, que le golpeaban la cara con la mano cerrada. Era tremendo, hermano, lo que tenía que pasar al Señor Jesús. Y antes de que pasara, el Señor Jesús le dice al Señor, si hay otra manera, sí, de salvar al mundo que no sea tan dolorosa, muéstrame. Pero si no lo hay, dice, hágase como tú lo quieres. Era tremendo el sufrimiento. Y así nosotros, hermanos, tal vez nuestras angustias, tal vez nuestras situaciones no sean tan difíciles o no lleguen a tal grado, hermanos. Pero a veces las situaciones que nos toca vivir, hermanos, en nuestras vidas, diariamente, hermanos, hay problemas que nos oprimen, esas situaciones que nos oprimen en nuestra vida. Hay enfermedades, hermanos, que nos agobian. Necesidades, hermanos. ¿Quién no está necesitado? Necesidades, hermanos. Y más en la parte económica, necesidades, hermanos, que nos están sofocando. Necesidades, hermanos, que nos quitan el aliento, que nos quitan el aire, hermanos. Infinidad de cosas, hermanos, que muchas veces se acumulan una tras otra, o a veces todas juntas. Nos abruman. Y es entonces, hermanos, es cuando llegamos a pensar si será verdad que Dios nos está escuchando, si será verdad que Dios está al pendiente de nuestras necesidades. Es cuando dudamos si será cierto que Él está con nosotros. Hermanos, todos nosotros, aunque seamos cristianos, no estamos blindados contra la duda. También nos hace daño. También nos ataca a nosotros. Somos seres humanos. De repente esa duda, hermano, nos asalta. De repente esa duda, hermano, nos angustia. No obstante, hermanos,
El consejo en esta tarde es que aprendamos a luchar, hermanos, con todas nuestras fuerzas, a aferrarnos, hermanos, a aferrarnos a nuestra fe en Dios, porque es con Él que contamos. Incondicionalmente contamos con Dios. Él estará con nosotros. Y Él le dijo a sus discípulos: y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Aferrémonos a Dios, hermanos, con todas nuestras fuerzas cuando viene esa hora. Aferrémonos a Dios. Y hay algunos pasajes, hermanos, en la Biblia que nos hablan acerca pues le hablan directo a nuestro corazón, con claridad, hermanos, y nos invitan a que no dudemos. Porque Dios siempre es fiel, Dios siempre es constante, Dios permanece para siempre. Nunca dudemos del amor de Dios. Hay ocasiones, hermanos, como les digo, hay ocasiones que nos pasan circunstancias o cosas en nuestra vida, hermanos, que llegamos a dudar si Dios nos ama en verdad. Predicamos, hermanos, hablamos a la gente, hablamos de lo que ha pasado en nuestra vida, de que Dios nos ama. Pero hay ocasiones, hermanos, que a veces cuestionamos a Dios. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, hermanos, alguna situación en su vida que hayan vivido difícil, que les haya hecho cuestionar a Dios, que nos haya hecho preguntarle a Dios por qué suceden las cosas. Así pasa, hermanos, no estamos blindados a eso. Hay parte de la parte humana de nuestras vidas, es la que hace, hermanos, que nosotros le preguntemos a Dios o cuestionemos a Dios. No importa, hermano, lo que venga, no importa lo que tengamos que enfrentar, no importa, hermano, los obstáculos que tengamos que brincar, no importa, hermano, los momentos difíciles en nuestra vida que tengamos que pasar, hermanos, jamás dudemos del amor de Dios por nosotros, jamás. ¿Por qué, hermanos? Porque está comprobado que Dios nos ama. Está comprobado, hermanos, y nos lo ha demostrado, hermanos, de una forma, hermanos, tremenda, de una forma sublime, hermanos, nos lo ha mostrado. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, viene, es enviado a morir por nosotros, Dios nos muestra ese amor tan grande que tiene por nosotros. Cuando Juan, hermanos, escribió su evangelio ahí en el capítulo 3, versículo 16, hermanos, buscando una medida para decir de qué tamaño era el amor de Dios, o cuánto pesaba el amor de Dios, o qué distancia era el amor de Dios, no lo encuentra. Y lo único que sabe decir: porque de tal manera amó Dios al mundo. No encuentra una manera, un tamaño, algo con qué compararlo, porque el amor de Dios, hermanos, es incomparable. Y Dios nos ama, hermanos, y no dudemos que Dios nos ama. Dios siempre siente amor para con nosotros. Dice el profeta Jeremías, cuando hablaba, hermanos, el profeta hacia el pueblo de Dios, un pueblo ingrato, un pueblo, hermanos, que estaba alejado de Dios y que su mismo alejamiento pensaba que Dios no le amaba. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama, y eso lo dice su palabra. Dice Pablo a los Romanos, ahí en el capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más prueba de amor podemos tener de parte de Dios? No podemos dudar. Y Juan, hermanos, en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Por eso nosotros le amamos a Él. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama a pesar de que a veces dudamos. No dudemos del amor de Dios, hermanos. Dios nos ama a pesar de que somos malos.
A pesar de que somos ingratos, Dios nos ama aún así. Hermanos, no porque nosotros le amemos a Él, nos ama. Él nos amó primero a nosotros. Jamás dudemos del amor de Dios por nosotros. A veces dudamos también, hermanos, de la presencia de Dios con nosotros. En una ocasión, el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud en Egipto, iba vagando por el desierto, hermanos, y dice la palabra de Dios que no tenían agua. No tenían agua, hermanos, y ellos dudaron de la presencia de Dios. Dios les había prometido que iba a ir con ellos en todo momento, pero ellos dudaron de la presencia de Dios. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 7, ellos hicieron una pregunta, dijeron, está pues, cuando ven esa necesidad, cuando ven eso que están pasando, la falta de agua, dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hacen esa pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, estaban cuestionando a Dios. Y a pesar de que fue una ofensa para Dios, porque Dios les había demostrado en muchas ocasiones que estaba con ellos. Les había demostrado, hermanos, con aquellas manifestaciones cuando mandó las plagas sobre el pueblo egipcio. Les había demostrado, hermanos, cuando abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran como por tierra seca. Les había demostrado de muchas maneras que Dios estaba con ellos. Pero ahora les falta una sola cosa, hermanos, y están dudando de la presencia de Dios. Es el pueblo de Dios en aquel tiempo, y muchas veces, hermanos, somos nosotros el reflejo de ellos. Que Dios nos puede dar tantas y tantas bendiciones, hermanos, pero a veces nos falta una o se tarda una, y ya estamos dudando de Dios. Lo cierto, hermanos, es que Dios siempre está con nosotros y va a estar siempre con nosotros, aun cuando a veces, hermanos, no parece. Aun cuando parece que el Señor está en otro lado. Jeremías, hermanos, pasó por momentos bien difíciles, el profeta Jeremías. De hecho, hermanos, Jeremías era bien llorón. Y Jeremías, hermanos, se la empezaba lamentándose, hermanos, de las situaciones que le tocaba enfrentar. De hecho, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento, ahí está el libro de Jeremías, dentro de la parte de los profetas mayores, está Jeremías. Y enseguida el libro de Jeremías, hay un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Siempre se la pasaba llorando. Pero bien, hermano, Jeremías escribió, hermanos, y parecía, hermanos, que se debilitaba, hermanos, Jeremías, porque veía la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios, y él estaba predicándole al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no cambiaba. ¿Y saben qué es lo que dice Jeremías? Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 10, capítulo 20, versículo 10 y 11, dice, todos mis enemigos, fíjense lo que dice, a lo mejor ahí lo estamos reflejando nosotros. Todos mis enemigos miraban si yo claudicaría, o sea, si yo me iba a rendir. Todos mis enemigos estaban esperando que yo me rindiera. Y decían, quizás se engañará. Y nosotros vamos a prevalecer o vamos a durar más que él, decían sus enemigos de Jeremías. Y decían, y tomaremos de él venganza. Todos viendo a Jeremías, a ver a qué hora se va a rendir, a ver cuánto va a aguantar, a ver cuánto va a durar su fe. ¿Cuánta gente nos mira a nosotros así? ¿Cuánta gente nos mira a nosotros, hermanos, pasando por una situación difícil? A ver cuánto aguanta. Y están esperando, hermanos, que nosotros claudiquemos y que nosotros nos rindamos, hermanos, para decir, eso es lo que tú me estás enseñando, eso es lo que tú me quieres decir. Dice, mas Jehová está conmigo, decía Jeremías, mas Jehová está conmigo. Cuando todos estaban esperando que él se rindiera, decía, mas Jehová está conmigo, ¿cómo? Como un poderoso gigante. Por tanto, dice, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, hermanos, Dios se hace grande.
En los momentos, hermanos, que pensamos que estamos solos, Dios se hace grande. Es un gigante que va delante de nosotros. Dios no va a permitir, hermanos, que a nosotros nos ocurra algo más de lo que Él puede permitir que nos pase. No vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar. Y a veces nos pasan situaciones muy graves o muy difíciles en nuestra vida. Es que somos capaces de librarlas, porque Dios sabe que nosotros podemos librarlas. Así como Jeremías, hermanos, nosotros fortalezcamos, hermanos, nuestra fe en la presencia del poder de Dios. En medio de esa enfermedad, en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, Dios está presente. Siempre está presente Dios. No dudemos, hermanos. Dios está con nosotros. Aún en las pruebas más difíciles, el Dios de amor y de bondad siempre está con nosotros. Siempre se va a manifestar en nuestras vidas de una u otra manera. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Le decía: no temas, no te calles, porque yo estoy contigo, y ninguno, fíjese lo que dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero fíjense lo que decía: no dudes en entrar y predicar ahí. Dice: porque yo voy a estar contigo. Y cuando Pablo hablaba acerca de eso, hermanos, él se sentía seguro, porque había sentido la presencia del Señor con él, y había sentido que Dios nunca lo había abandonado. Inclusive, hermanos, en uno de los viajes que el apóstol Pablo, de los viajes misioneros del apóstol Pablo, llegó a una ciudad, hermanos, y en esa ciudad, por estar predicando la palabra de Dios, hermanos, fue apedreado. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Hechos, hermanos, que sacaron a Pablo, hermanos, arrastrando fuera de la ciudad, porque creyeron que ya estaba muerto. Creyeron que estaba muerto. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Pablo, hermanos, cuando lo sacaron de la ciudad, se levantó, se sacudió la ropa y ahí va para adentro. No había duda, hermanos, y en muchas maneras se había manifestado, no había duda, hermanos, que Dios estaba con el apóstol Pablo. No dudemos, hermanos, porque es maravilloso contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por último, hermanos, Dios es todopoderoso. Nunca dudemos del poder de Dios. Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Para Él nada es imposible, nada es difícil. La misma palabra de Dios dice en Marcos capítulo 10, versículo 27, para los hombres, dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y un ángel llamado Gabriel, hermanos, dice ahí en Lucas capítulo 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos, ¿lo creemos? ¿Creemos que no hay nada imposible para Dios? Lo único que tenemos que hacer es orar a Dios, pedirle a Dios, no cansar de pedirle a Dios. Nunca dudemos, hermanos, por favor, nunca dudemos de Dios, porque Dios nos oye, aunque a veces parezca que no. A veces nuestros hijos nos piden algunas cosas. Siempre nos piden muchas cosas nuestros hijos. Siempre nos están pidiendo muchas cosas. Y obviamente, hermanos, la respuesta para nuestros hijos en algunas ocasiones es no. ¿Pero por qué no? Pues ¿por qué no? Y esa es la respuesta de nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez no podemos dársela, porque tal vez pensamos que le hará daño, porque tal vez pensamos muchas cosas. Que pensamos tal vez que no lo necesita. Y la respuesta de nuestros hijos es que no.
¿Y sabes cuál es la respuesta de nuestros hijos cuando le decimos que no? ¿Saben cuál es? Es que no me quieres, por eso no me lo das. ¿Verdad? Es que no me quieres. Si me quisieras, me lo darías. Y a veces nosotros, hermanos, tomamos esa actitud con Dios. Queremos algo de Dios y Dios, con su silencio o con su no, con una respuesta no tan positiva como la quisiéramos nosotros, nos está diciendo que no. Y llegamos a pensar, es que Dios no me quiere, es que Dios no puede dármelo. Sí, hermanos, Dios nos puede dar muchas cosas, pero también sabe Dios, hermanos, que esas muchas cosas a lo mejor nos pueden hacer daño, o nos pueden hacer daño. Nunca dudemos de Dios, aunque a veces parezca que Dios no nos oye, pero Dios tendrá la respuesta. Dios responderá a todas nuestras oraciones. Va a responder. Todas nuestras oraciones Dios las responde. La diferencia es que a veces las responden tal vez no de la manera que nosotros quisiéramos. Hermanos, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios lo tiene. Eso no cabe ninguna duda. Y quiere ver su propósito, hermanos, Dios cumplido en cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:28. ¿Se acuerdan? Yo creo que se lo saben de memoria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Las cosas buenas ayudan a bien, pero también las cosas que no son tan buenas también ayudan a bien. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito, hermanos, con nosotros. ¿Se fijan, hermanos? Dios tiene un propósito para nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Hermanos, ¿dudamos de Dios? No dudemos de Él. No dudemos, hermano, porque vamos a ser como la ola del mar que se va para un lado y para otro. Así es. No dudemos de Dios. Yo sé, hermanos, quiero concluir con esto. Yo sé, hermanos, y estoy seguro que a veces viene algo de duda en nuestras vidas. Pero yo sé y estoy seguro, hermanos, que Dios, si estamos enfermos o si hay alguien enfermo, Dios lo sanará. Que si hay alguien que está pasando por una prueba, Dios lo ayudará. Que si hay alguien que tenga una necesidad, Dios la cubrirá. No dudemos de Dios. Que el Señor, pues, hermanos, guíe nuestros corazones a nunca dudar del amor de Dios, a nunca dudar de la presencia de Dios y a nunca dudar del poder de Dios. Dios siempre estará con nosotros cada momento de nuestra vida. Y había un pasaje, y había un pensamiento, yo creo que todos lo conocemos, que a veces nos ayuda a recordarlo. La historia de mi vida lo hallaban en algunas ocasiones, y a lo mejor ustedes lo tienen en su casa. Si lo tienen, véanlo y mediten sobre eso. Es cuando aparecen huellas pintadas en la arena. En una playa aparecen normalmente, y aparecen dos pares de huellas dibujadas ahí. Y decía, esta es la historia de mi vida, porque cuando veo ese par de huellas, dice, me acuerdo cuando el Señor iba conmigo, que el Señor está conmigo y que me va acompañando. Un par de huellas que se van dibujando en la arena son las mías, y el otro par de huellas son las de Dios, que va conmigo. Pero también dice el pensamiento que cuando las cosas se pusieron bien difíciles, nada más aparecieron un par de huellas. Y lo más fácil del que estaba hablando, dice, tal pareciera que Dios me había dejado solo. Por eso aparecía nada más un par de huellas. Él creía que eran las de él. Y el Señor le contesta según el pensamiento que se ve allí.
Dice, no, cuando la situación más difícil estaba en tu vida y que tú la veías bien difícil y que sufrías mucho y que estabas pasando por momentos bien difíciles, el par de huellas que se dibujaba ahí no eran las tuyas, dice, eran las mías. Dice, porque yo te llevaba cargado. Así es Dios, hermanos, en nuestra vida. Nunca dudemos que Dios está con nosotros. Nunca dudemos, hermanos, que Dios hará algo por resolver la situación que estemos viviendo. Yo creo que todos pasamos por situaciones difíciles, hermanos. Y si la resolvió en personajes que vemos en la historia, ¿por qué no lo va, en la historia de la palabra de Dios, por qué no lo va a hacer ahora? Dios sigue siendo el mismo y sus promesas, hermanos, siempre las cumple. Y sus promesas, dentro de una de esas promesas, es que Dios siempre estaría con nosotros. No dudemos de Dios. La parte humana nos hace dudar, pero la parte espiritual nos hace creer y nos hace acercarnos a Dios. Busquemos estar cerca de Dios para que no aparezca la duda en nuestras vidas. Si hay alguien en esta tarde que quiere echar mano del amor, de la presencia y del poder de Dios, es el momento de hacerlo mientras cantamos un himno de invitación, para que no haya ninguna duda y que esté cerca de Dios. Y que nosotros, los que ya hemos obedecido, hermanos, al momento que pasemos por situaciones difíciles, nunca tengamos duda de que Dios está actuando en nuestras vidas. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a escuchar un himno.